Después de 7 horas de ruta espectacular, divino el viaje. Llegamos al hotel, que es hermoso, y ahora nos vamos a conocer las primeras iglesias de la Libela. En el siglo XII y XIII había un rey que se llama Lealibela. Tenía inclinación para la religión. Entonces él decidió que no hago una iglesia, la misma Jerusalén, aquí en Etiopía, en este lugar. Se le ocurrió hacer esto, por eso él ha hecho todo lo que vamos a hablar aquí, es en términos de Jerusalén. Lo terminó en 30 años. Todo lo que vamos a ver es de roca, de una sola pieza de roca, no hay ninguna construcción. Y son divididos por Jerusalén, eso se llama Jerusalén terrenal. Bet Medanialam es el Salvador del mundo. Esta es la más grande y la más bonita también. Como todas las iglesias, está abierto para el público. Por ejemplo, el día 27, la fecha nuestra, es el día de Salvador del mundo, Bet Medanialam, el día de Jesucristo. Que vamos a ver 3 iglesias. Una iglesia es San María, Virgen María, Beta Mescal y Beta Danagil. Son preciosas también. Pasamos ahora. Bueno, este es Beta Mescal a la derecha. Beta Mescan. El de centro es Virgen María y Virgen María. Y el otro de Danagil. Por ejemplo, esto es Beta Mescal. Vamos a entrar por dentro. Este tipo de entrada no lo ves en otras partes. Vamos a ver. Esta es la iglesia de Virgen María. Esto es lo que se llama la columna de la luz. Esto nunca ha sido abierto y nadie vio qué está pintado, qué está escrito sobre esta columna. Cada vez que esta tela se envejece, lo que hacen es envolverlo de nuevo con otra tela, sin quitar la anterior. Porque no se sabe qué está escrito dentro, pero es prohibido verlo. Gebre Mariam, la Libela es el tercero, y Nakutalab. Nakutalab es el último que vamos a ver. Ahora, todos estos tienen rasgos Ajá. de Medio Eran Oriente. reyes y monarcas. Sí. Todos, igual que nosotros, tienen rasgos de Medio Oriente. Como te decía, el Saba, Sí. el reino Saba, incluía Yemen, Arabia Saudita. Tenemos rasgos comunes. Nos Claro. casábamos. Pero ustedes son más oscuritos que estos. Bueno, estamos más al sur. Claro. A medida que vas avanzando del norte hacia abajo, el rasgo este se pierde y el rasgo africano lo predomina. Sí. Esto es en memoria a las vírgenes, 66 vírgenes que han sido mártires, ¿no? Durante el cristianismo. Es pequeña, pero muy bonita también. Cada iglesia fue tallada en una sola pieza de roca para simbolizar la espiritualidad y la humildad. Muchos elementos recibieron nombres bíblicos. Incluso el río de la Libela se conoce como río Jordán. Lo más sorprendente es que aún hoy se siguen realizando los ritos litúrgicos como hace casi 1000 años, en los mismos lugares, como si nos transportáramos en el tiempo, permitiéndonos vivir y compartir momentos únicos de la historia del cristianismo. Según la leyenda, en el siglo XIII, el rey Lalibela recibió la misión divina de construir 10 iglesias de una sola piedra, y para ello recibió la ayuda de los ángeles. Sin embargo, hay versiones que afirman que fueron los templarios que, ocultos durante el día, seguían con las obras durante la noche.
Esta también es la más bonita. Mira la columna, la columna es diferente a las demás. En esta zona las mujeres no pueden entrar porque se supone que está la tumba del rey Lalibela. Entonces, Gaby nos espera disfrutando de este bonito. Gaby, ¿vos sos mujer? Sí, Listo, ¿te autopercibís mujer? yo soy mujer, me autopercibo Bueno, mujer. perdiste, entré yo solo. Trago sola. Hasta luego. Chao. Está la tumba del rey Lalibela. ¿Y qué día? No puedo más. Así que tenemos... Miren, el hotel es precioso. No hay gente, pa, y eso es lo que pasa también, ¿eh? Tiene acá, mira, tiene sauna. Vamos a tomar una cervecita después de un día agitado. Acá se puede, vamos a ver más allá, mira. Anda, que se vea 5 iglesias. 5 iglesias. Otro día en Lalibela. Este lugar es increíble. Las iglesias excavadas en la tierra son imponentes. Yo creo que es comparable al esplendor de Petra. Etiopía nos ha sorprendido todos los días. Es muy recomendable venir y hoy vamos a seguir viendo las iglesias que nos faltan. Buen día, Abraham. Buen día, ¿qué ¿A tal? dónde vamos hoy? Hoy vamos a iniciar, este es el segundo día nuestro aquí en Lalibela. En Lalibela estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar y ahora vamos a 40 kilómetros a visitar la iglesia Yimra de Cristos, que fue fundada 80 años antes de Lalibela. Son de la misma familia, la misma dinastía. Entonces, y la carretera es muy buena y tiene una subida que es muy interesante, muy bonita también. Bueno, como estamos hablando, el cristianismo entró en Etiopía en el siglo IV, a través de 2 ministros que habían viajado en el río Jordán y se encontraron y lo bautizaron. Esta es la leyenda. Y luego Aksum era la capital de Etiopía, del siglo IV hasta el siglo IX. En el siglo IX ha habido mucha presión por los árabes para destruir el cristianismo en Etiopía. Los musulmanes y todo estaban luchando para destruir el cristianismo. Y en el siglo X ya el cristianismo ya no tiene fuerza y pierde su fuerza y ya no, Aksum no es la capital de Etiopía. Entonces, como los cristianos estaban perseguidos por una reina que se llama Judith, es una mujer, que destruyó todas las iglesias en Aksum, y los cristianos, como Aksum está muy cerca de aquí, 25 minutos en avión, entonces vinieron buscando refugio y encontraron esta cueva. Y en esta cueva se establecieron el primer grupo de cristianos como un rey y monarca. 80 años han estado aquí, que se llama Yimra de Cristos, y de aquí se trasladaron para Lalibela. En Lalibela hay 3 tipos de iglesias en cuanto a la construcción, la arquitectura. Uno es semi-monolítico, que hemos visto ayer, y esta es la primera iglesia que vemos debajo de cueva, y es construida, no es excavada. Y esta fue fundada 80 años antes de Lalibela. Esta es la parte de la oficina administrativa que vamos a ver. También la habitación la vemos un poquito, que está mal, un poco destruida. Y esta es la iglesia que siempre los reyes tienen a su lado, como hemos visto en Gondar. A su lado siempre tienen la iglesia. Es agua, todo lo que estamos aquí es agua. Entonces lo más importante es, lo han construido, han puesto maderas, ¿no? Está todo sobre madera. Sí, está todo sobre madera, y después pusieron piedras. Y después han hecho esta construcción que pesa mucho.
y la oficina también. Las tumbas de Imran Cristos Es esa, y su ayudante. aquella que está allá. Ajá. Es una iglesia donde se hacía mucho peregrinaje a nivel de África antes de Lalibela. Es por eso que Lalibela se interesó mucho por hacer una Israel terrenal en África, en Lalibela. Este es su motivo, porque de aquí venía mucha gente. Y vamos a ver por aquí las momias de 5.000 muertos que no se sabe de dónde vinieron, pero eran extranjeros de muchos países. 5.000 momias y ponele, dice mi amigo. Vamos a entrar en la iglesia. La puerta es original. Esto es con madera, no con piedra, Lo mismo que hemos visto, las cruces, muy parecido. Si viene en Etiopía, el mejor del país. El que tomó el mate. Tomó mate y todo, es el mejor del país. Abraham el matero. Buen tipo y sabe un Me montón. gusta este nombre. El guía matero, tú pones. Etiopía sigue sorprendiéndome todo el tiempo. Esta iglesia en la caverna fue increíble. ¿No, Gaby? Así es. Ah, señora. ¿Usted quiere comer acá? Sí, sí. Claro que sí. Estamos justo en el restaurante Ben Abeba. Ben Abeba es un restaurante muy conocido en Lalibela y es recomendado por TripAdvisor, porque aquí ofrecen variedades de comidas muy saludables y su nombre Ben Abeba viene de que Ben es una montaña escocesa y Abeba es una flor en amárico. Es la combinación de las dos palabras. Es un lugar muy bonito. Estamos teniendo un día muy excepcional, espectacular. Mira, parece que estamos en los rascacielos. Es un restaurante que vamos a disfrutar mucho. ¿Qué vamos a comer ahora? Yo, injera con Injera. shiro. Lo mejor que produce Etiopía, libre de gluten. ¿Y el giro con qué está hecho? El shiro con un cereal de chícharo, que es riquísimo. ¿Y nosotros qué vamos a comer? Shepherd. Shepherd Probalo y decime. es una comida ¿Me va a gustar? Sí, te va a gustar. Está muy rica. Estoy comiendo comida etiopía. Shepherd. En Mar del Plata le dicen pastel de papa. Pero pica como... hay que ser macho para comer esto, ¿no? Mira qué rico esto. Y ha probado esto también. Mira, que te filme probando esto. Pones acá, Ajá. pica, ¿eh? Ah.
estamos acá en Lalibela disfrutando de esta instalación inmensa y muy bonita. Por favor, no dejen de suscribirse al canal de Pael. Muchas gracias. ¿Vos Muy te bien. suscribiste? Oh, Ya el estás primero. suscrito. Yo soy el primero. Dedito, Muy bien. like, trabajando para el canal. Gaby filmando. Acá nuestro compañero guía nos dijo que vengamos por acá arriba y estamos escuchando la misa. No entendemos mucho, pero es una misa en sí. Estamos viendo la iglesia más importante de las 11 en Lalibela, o la más conocida. Algunos dicen que son más lindas, las de nosotros fueron preciosas. Espero que estas nos guste tanto como las de ayer. Pero esta que está acá es la de San Jorge. Increíble. Tallada en una sola pieza, todo de piedra. Detrás de mí están viendo la iglesia de San Jorge, que es la última obra del rey Lalibela. Es una arquitectura del siglo XIII. Bueno, como ven, es espectacular. Es separada de las otras iglesias. Y luego, como ven aquí arriba, la menos dañada de todas las obras de Lalibela. Aunque han pasado 10 siglos desde su construcción, desde su excavación, no ha sufrido muchos daños y aún están dando misa, como están escuchando. Y toda la vida ha sido dando servicio de misas. Bueno, ahora bajaremos para disfrutar desde adentro. Esta señora es la que nos cuidó los zapatos durante los 2 días. What's your name? Semeno Asras. 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 Thank you. Cada iglesia vemos algo diferente, peculiar, que los diferencia de las otras. Mira qué alto es. Arriba. Por dentro es 11 metros, por fuera 15 metros. Como esta es la última obra de De Lalibela, Lalibela. aquí terminó su trabajo y guardó los cinceles y los martillos acá. Entonces lo cerraba con algún tipo de tornillo. Mira, Sí, sí, lo ahora no se pueden tocar. Y aquí termina el tiempo de Lalibela. Y ahora el siguiente es la dinastía en otro lugar, después de Nakutalab. Pues aquí tenemos 2 ríos que son excavadas. El río Hor y Dan. El Hor es por acá y el Dan viene de allá y luego se unen justo en aquel punto. Han hecho una excavación y puesto una cruz para señalar el punto donde Jesucristo fue bautizado, en el río Jordán. Y aquí empezamos el segundo grupo de iglesias que se llaman Jerusalén Celestial, que ahí hablamos del cielo y del infierno. Vamos a ver 5 iglesias, todas excavadas y vamos a ver, todas excelentes, Y en una cueva. las primeras grupo que vimos El primer representaban grupo de iglesias son 6 y son Jerusalén terrenal. Porque todo es, hablamos de la iglesia de Salvador del mundo, Betlehem, de Betemescal, de la crucificación, que es en la tierra, de Virgen María, que es la madre de Jesús, y de las Bete Danagel, también de las vírgenes, de las mártires. Y aquí hablamos de San Gabriel, de Amanuel, que vamos a ver 5 iglesias, impresionante. Los peregrinos que vienen cada año para este lugar, lo que hacen era, este muro no existe. Entonces lo que hacen es empiezan a caminar desde acá hasta arriba y siguen hasta el final. ¿Ves? Por ahí. Ajá, por todo aquel, arriba. Si te caes por acá, estás en el infierno. Las personas que pecan, entonces se caen, no llegan al final. Eso es como un reto. Ahora no se hace. Quiero creer. El rey Lalibela vive aquí, entonces por eso es protegido. Es muy difícil acceder a esta iglesia,
por objetivo de protección. Entonces, la única manera de ir es por el otro. Y la libela entraba, mira, a través de este tronco, troncos como estos, se ponía acá, en los troncos, se ponían troncos acá, a través de los troncos la gente caminaba. Acá vivía la libela. La libela, sí. Nosotros cruzamos por allá, que lo hicieron para el canal Pay Elena Viajero, y la gente subía por acá. El que se caía, perdía. Ahora hay que suscribirse a este canal de PAE. Esta es la tercera iglesia que visitamos. Betlehem es el lugar de nacimiento de Jesucristo. Belén sería para. Un establo. Un establo. Este es para simular que es un establo donde nació Jesucristo. En un establo. Esto, por eso se llama Pesebre también. el pesebre. Esta era la palabra. Pues esta no da misa, esta iglesia, no da servicios. Solamente se prepara la misa. La misa, si el vino. El vino y la hostia. Aquí se prepara solo. Aquí no se da servicio, no entra la gente, solamente se prepara. Y de aquí se distribuye para 3 iglesias. Esta es la iglesia que conecta el Belén con Mercurios, que vamos a ir ahora. Como les estaba explicando, todas las iglesias están conectadas por pasadizos, por túneles y por puentes. A nosotros nos toca cruzar este túnel, que es el símbolo del infierno. Y luego cuando terminamos salir, es el cielo. Entonces ahora tenemos 3 reglas que respetar. No podemos gritar, no podemos prender la torcha, ni el móvil. Solo me siguen las órdenes. Las órdenes son fáciles. Yo soy el único que puede hablar. Yo voy primero, siempre apoyarse la parte derecha a la pared. Siempre agacharse y luego protegerse la cabeza así. Seguimos. Poco a poco. Hemos llegado. Llegamos al paraíso. Llegamos al cielo. No te veo contenta por llegar al cielo. Llegamos al cielo. Hola, amiga. Mejor, Gaby. Ahí. Por allá. La parte de arriba está más dañada, completamente destruida. Han tratado de remodelar, hacer renovaciones, pero lo han hecho mal. Pero vamos a ver del otro lado. Estamos en la última iglesia de los 11 grupos. Esto se llama Bet Abalibanos. En cuanto a su construcción, esta es la única. Es semi-monolítica porque por arriba está conectada con el techo. Y luego podemos dar la vuelta y es una iglesia muy impresionante. Vamos adentro. No dejen de suscribirse. Es muy pequeña, pero es igual que las otras iglesias, que da funciones.
Después te damos más explicaciones al respecto, pero no dejen de suscribirse. Mira, Gaby, allá está nuestro hotel. En la colina esa. Gabriela tiene sus fans. The best people. La Libela, Etiopía. Yes. Bueno, tu conclusión. A ver. Nosotros habíamos ya leído mucho antes de venir y habíamos visto videos, pero como pasa siempre, nada tiene que ver, nada de lo que hayas visto o leído antes tiene que ver con lo que experimentás cuando estás acá. Es absolutamente irreal, es irreal. Así que me pareció hermosísimo, es muy fuerte. Son experiencias que vas a necesitar un tiempo como para metabolizar una vez que volvamos a ver los videos, las fotos y todo eso. Pero realmente me encantó. Suscríbete al canal. Terminando el día, muertos, cansados, pero miren qué atardecer. Gaby? Ahora estamos viendo a ver si podemos hacer Un sauna. Qué bueno sería un sauna, No sé, cualquier cosa. Un sauna, tirarme a la pileta, que me digan, me hagan upa, noni, cualquier cosa, estamos muertos, no damos más. Eso que no vamos a misa nunca, fuimos a 12 iglesias cuando lo hacemos acá. Por eso estamos así. Sí. Por eso estamos así. Es el castigo. El castigo divino. Esto es espectacular. Cuando digan, Etiopía, ¿qué vas a hacer? Todo esto es una barbaridad. Suscríbete y poneme un like porque estamos tan cansados que no nos merecemos, ¿no? Empezamos con un amanecer espectacular y ya tenemos este atardecer que nos está casi despidiendo de La Libela. Último día en La Libela, ya nos estamos yendo a Addis. Vamos a pasar por un monasterio. Pasamos por un monasterio, de ahí al aeropuerto, llegamos a Addis y después a dormir y al día siguiente a Windhoek. Ya estamos en el monasterio de Nakutalab, que es el último de la dinastía de Zagwe, de esta zona. Como habíamos dicho, esta zona, Zagwe, Lasta, La Libela, era la capital de Etiopía por 250 años. Entonces, ya en este punto, el rey Nakutalab es el último rey que ha gobernado por aquí. Después, el reino se ha trasladado hacia cerca de Bagdad. Vamos a ver ahora dentro de la iglesia del rey Nakutalab. Vamos a ver adentro que esto da funciones, siempre toda la vida ha sido como una iglesia, también como una oficina para el rey. Vamos a ver, mira, estas son las campanas tradicionales, porque hasta hoy está dando servicio. El otro es la cruz de Nakutalab. Esta, Sí, esta. Esta es de la Libela. de la Libela. ¿y esa? Yeña Semana. Wazero Sehel. Es una reina que estuvo en el siglo XVII. Y las coronas que hay allí. Es del emperador Teodros, de Johannes. Johannes Tekle Georgis. Son dos reyes. Entonces, cuando hacen un triunfo, vienen y regalan para una iglesia. Pero yo no puedo creer que las tengan acá. No, son originales. Estas son originales. Porque cada cual lo dejan a la misma iglesia, Sí, No se la llevan para el entiendo. central. Y ellos son los encargados de proteger estas cosas. Sí. Es el pergamino. Bueno, me dice que hay muchos que han sido saqueados. De los que quedan poco es este. ¿Esto de cuándo es? Este es del siglo XVI. Pero han habido del siglo XIII y han sido saqueados también. Una maravilla. Por lo que ves, el rojo es
es palabra pronunciada, palabra muy importante. Es palabra de Virgen María, por ejemplo, es en rojo, no se Lo que escribe. está remarcado en rojo. Lo que está remarcado en rojo son palabras pronunciadas. Estamos en una cadena de montañas que se llama Entoto, que está en las afueras de Addis Abeba, que sirve como un pulmón para Addis Abeba. Entonces, estos árboles que ves detrás de mí son los que limpian el aire de la capital de Addis Abeba. Este es un proyecto que se ha completado en 3 años por la idea del primer ministro que tenemos ahora. Bueno, que disfruten de la ciudad de Addis Abeba, pero no dejen de suscribirse. La imagen, el monumento de una mujer que está cargando leña. Y por esta zona abundan muchas mujeres, caminan muchas mujeres cargando leña. Bajan y con 10 kilómetros cada día, con 120 kilogramos en una carga, solo para mandar a sus hijos a la escuela. No les sobra para más nada. La última visita que tenemos en Etiopía, lamentablemente, hemos tenido días brillantes y emocionantes realmente. Hemos estado felices de haber tenido a vosotros en Etiopía, la tierra del pibe de oro. Muy bien, del Lionel Messi. Y ya estamos comprometidos en volver. Ojalá que estamos rezando. Vamos a ir al sur. Muy bien. Pero Muy antes bien. no hay que olvidarse de poner el like, Suscríbete, poner el por like favor, y ponle el like y suscribirse. y suscribirse. Exacto. Por favor. Buenos amigos.